Muy buenas, aquí en SciMap ya sabéis que nos encanta ir al fondo de la cuestión, desmontar mitos para entender de verdad cómo funcionan las cosas. Hoy nos metemos con un tema complejo, la dependencia emocional. Y lo primero que vamos a hacer es olvidarnos de la idea de que es solo una cuestión de fuerza de voluntad. No, vamos a ver que estamos hablando de algo mucho más profundo, de un estado real de alteración biológica, de un cerebro que literalmente funciona de otra manera. Fijaos en esta frase. Podríamos pensar que es puro drama, una exageración, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Esta es probablemente la descripción más precisa y literal de lo que está sintiendo el cerebro de esa persona. No es una metáfora. Para su sistema nervioso, la posibilidad del abandono se procesa como una amenaza real a la supervivencia, como si un león estuviera a punto de atacar. Así de intenso. Exacto. No es drama, es pura neuroquímica en estado de alerta máxima y de forma crónica. Así que para entender por qué alguien se puede quedar atrapado en una relación así, hay que dejar los juicios a un lado, ponerse la bata de laboratorio y sumergirse en el cerebro. Hoy vamos a identificar a los 5 actores neurobiológicos clave que están moviendo los hilos en este secuestro cerebral. Venga, aquí está nuestra hoja de ruta, nuestro plan de ataque. Vamos a ver por qué esto es pura biología. Analizaremos esa alarma cerebral que nunca se apaga, la cascada de químicos que inunda el cuerpo de pánico y el circuito que convierte la sumisión en una adicción. Después bajaremos a un nivel más profundo, a la epigenética, para ver cómo se hereda esta vulnerabilidad. Y cerraremos conectando toda esta ciencia con la terapia, con las soluciones. ¡Vamos al lío! Empezamos por el principio de todo, por el primer actor, la amígdala. Pensemos en ella como el detector de humos de nuestro cerebro. Su trabajo es detectar peligros. El problema, y aquí está la clave de todo, es que en el cerebro dependiente esta alarma es extremadamente sensible. Reacciona de forma exagerada, sobre todo ante cualquier señal que venga de otra persona. Su función, que quede claro, es vital para sobrevivir. Está constantemente escaneando todo lo que nos rodea en busca de amenazas para que podamos reaccionar en milisegundos, mucho antes de que nuestra parte lógica, la corteza prefrontal, se entere de nada. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Y ojo aquí, porque este es un matiz científico crucial, de esos que nos gustan en SciMap porque nos ayudan a entender, no a memorizar. A veces se oye que la gente con ansiedad tiene una amígdala más grande. Pues no es del todo así. La evidencia más sólida apunta a que el problema no es de tamaño, no es estructural, el problema es funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que su umbral de activación es bajísimo, es hiperreactiva, salta por los aires con una intensidad brutal ante cosas que para otros serían insignificantes. Y esto nos lleva a la vida real. ¿Qué pasa cuando tienes una amígdala así? Pues que un simple ceño fruncido o que tarden en responderte un WhatsApp no se interpreta como estará liado o qué sé yo, tendrá un mal día. No. La amígdala lo codifica inmediatamente como alerta roja, peligro inminente de abandono. Y eso desata un pánico físico visceral que te obliga a hacer lo que sea para apagar esa sirena ensordecedora dentro de tu cabeza. Muy bien. La amígdala ya ha pulsado el botón rojo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que se activa el sistema de emergencias del cuerpo. Entra en acción el eje hipotálamo hipofisario adrenal o para los amigos el eje HPA. Es aquí donde la alarma mental se convierte en una crisis física que recorre cada célula del cuerpo. La secuencia es una cascada química precisa, como un dominó. Primero, el hipotálamo da la primera voz de alarma, liberando una hormona, la CRH. Esta viaja a la hipófisis, que a su vez libera otra, la ACTH. Y la ACTH es el mensajero que llega a las glándulas suprarrenales, encima de los riñones, y les grita: «¡Soltad la artillería! ¡Adrenalina y cortisol ahora!». Y en segundos, todo el organismo está preparado para luchar o huir. Pero, y aquí viene la trampa biológica, el quid de la cuestión. En un sistema sano, el propio cortisol que se libera debería ser la señal para apagar todo el sistema. Es como un termostato. Pero en la dependencia, ese interruptor de apagado, ese sistema de retroalimentación, está estropeado. La alarma se queda sonando y sonando, inundando el cuerpo de cortisol sin parar. Y claro, tener el cuerpo bañado en cortisol todo el día no sale gratis. El cortisol crónico es tóxico para el cerebro. Primero, daña el hipocampo, que es clave para la memoria. Por eso es tan difícil aprender de las malas experiencias. Segundo, literalmente, desconecta la corteza prefrontal. Esto significa menos juicio, menos control de impulsos. La persona sabe que lo que hace no tiene sentido, pero no puede parar. Y por si fuera poco, machaca el sistema inmunitario, dejándote vulnerable a todo tipo de enfermedades. Con este panorama, la alarma a todo trapo, el cuerpo envenenado por el estrés, el cerebro busca desesperadamente una solución, un alivio, y paradójicamente lo encuentra. Aquí es donde entran en juego la dopamina y la oxitocina, y donde la dependencia se convierte en una auténtica adicción. A ver, la dopamina no es solo la molécula del placer, es la de la motivación y el aprendizaje. Cuando la persona, en mitad de ese infierno de pánico, cede,
se somete o consigue la aprobación de la otra persona, el cortisol baja en picado. Y ese alivio, que es brutalmente intenso, provoca una descarga masiva de dopamina que le enseña al cerebro una lección simple y poderosa. Oye, esto ha funcionado, hazlo otra vez. Y así se crea un bucle adictivo tan fuerte como el de cualquier droga. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que se genere esa lealtad tan increíble hacia la misma persona que a menudo es la que causa el estrés? La respuesta está en la química de un pegamento emocional muy, muy potente. Aquí está la fórmula del desastre. Tenemos el estrés extremo del cortisol, tenemos el alivio intenso de la dopamina, y si a eso le sumamos la oxitocina, la hormona del vínculo que se libera con un abrazo o una palabra de consuelo, ¡boom!, se crea un vínculo de trauma. El contraste tan bestial entre el pánico y el alivio forja una unión potentísima. El cerebro no asocia a esa persona con el peligro, sino con la salvación. Y ahora vamos a bajar a la capa más profunda de todas. ¿Y si toda esta vulnerabilidad ya viniera en parte preconfigurada? Agarraos, porque vamos a hablar de epigenética, la ciencia que nos explica cómo las experiencias de la vida pueden dejar marcas químicas en nuestro ADN y cambiar la forma en que funcionan nuestros genes. El concepto es alucinante. Imaginad que el ADN es un libro de cocina gigante. La epigenética no cambia las recetas, es decir, la secuencia de ADN sigue intacta. Lo que hace es ponerle posits o subrayar párrafos. Estas marcas químicas le dicen a nuestras células qué recetas usar mucho y cuáles ignorar por completo. En resumen, activa o silencia genes según lo que vivimos, sobre todo en la infancia. Y esto no es teoría, ¿eh? La ciencia ha identificado a algunos de los genes implicados. Por ejemplo, vivir mucha adversidad de pequeño puede silenciar el gen NR3C1. Este gen es el que fabrica los receptores que detectan el cortisol para apagar la alarma. Si está silenciado, tenemos menos receptores y un interruptor de apagado que viene defectuoso de fábrica. A la vez puede amplificar otro gen, el FKBP5, que nos hace súper sensibles a los efectos del estrés. Es la tormenta biológica perfecta. Y aquí viene lo más impactante. Estas marcas epigenéticas, estos post-its, se pueden heredar. Pueden pasar de una generación a la siguiente. Una madre que ha sufrido mucho estrés puede transmitir a sus hijos un sistema de alarma más sensible. Esto, por fin, da una explicación biológica a por qué ciertos patrones de ansiedad o dependencia se repiten en las familias como una maldición. Muy bien, hemos hecho un viaje increíble, desde la amígdala hasta el mismísimo ADN. Ahora toca hacer lo que más nos gusta aquí, unir todos los puntos. Vamos a ver qué significa todo esto en la práctica. ¿Cómo pasamos de entender la neurona a poder ayudar de verdad a la persona? Esta tabla es el mapa completo, un resumen perfecto de todo nuestro viaje. Ahí los tenemos. La amígdala hiperreactiva, que dispara la alarma. El eje HPA, que inunda el cuerpo de cortisol. La dopamina, que nos engancha a la sumisión. La oxitocina, que crea ese pegamento tóxico. Y la epigenética, que prepara el terreno desde el principio. Todas las piezas del puzzle encajan a la perfección. Y esto nos lleva a la conclusión más importante, al cambio de mentalidad. La persona con una dependencia patológica no es débil, no es tonta, no es masoquista. Es un ser humano cuyo sistema nervioso al completo se ha calibrado para sobrevivir en un entorno que percibe como una amenaza constante. Entender su biología no justifica sus actos, pero sí los explica. Y nos permite pasar del juicio a la compasión y a la comprensión. Y claro, entender todo esto cambia por completo cómo se aborda la terapia. Primero, la psicoeducación es fundamental. Explicarle a la persona todo esto le quita un peso de culpa enorme. Segundo, a veces la farmacología ayuda, no para curar, sino para bajar el volumen de la alarma y que la terapia pueda entrar. Tercero, hacen falta terapias que trabajen con el cuerpo y las emociones, no es solo con la palabra. Y por último, y más importante, paciencia. Recablear estos circuitos es un proceso lento que requiere muchísima repetición. Y terminamos con la gran pregunta. Si todo esto está tan grabado en nuestra biología, en nuestros circuitos, incluso en nuestros genes, ¿hay esperanza? ¿De verdad se puede cambiar? Pues la respuesta que nos da la propia neurociencia es un sí rotundo. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro puede cambiar, pero para cambiarlo, primero hay que entenderlo. Y entender cómo funciona esta máquina increíble, como hemos intentado hacer hoy, es siempre el primer paso.